Seguimos con este taller de cómo escuchar la voz de Dios. Y hoy vamos a hablar 5 puntos importantes que se necesitan saber para saber cuándo Dios nos habla. Así que el número 1 es que Dios, cuando nos llama, cuando nos habla, Él nos reta. Y esto lo podemos encontrar en Moisés, en el capítulo de Éxodo 3, del 1 al 10, cuando Dios llama a Moisés y le dice que tiene que sacar el pueblo de Israel de la esclavitud. Imagínate retarlo de esa manera. Dios nos habla muchas veces así, en algo que suena imposible, pero es posible para Dios. Igual, Gedeón lo llamó en el libro de Jueces 6, 12, 14. El mismo Gedeón le dijo: ¿cómo se te ocurre si yo soy el menor de mi casa? Quiere decir que Dios le dio un reto a él en este momento. También lo podemos ver cuando el Señor llama en el Nuevo Testamento al hombre rico. Eso lo podemos encontrar en Lucas 18, del 18 al 23. Cuando le dijo a Jesús que qué podía hacer para poder hacer la voluntad de Dios. Y él le dijo: pues ve y vende todas tus pertenencias. Imagínate ese reto. De pronto tú lo tienes por herencia, de pronto has trabajado por todo. Y Dios le dice: ahora sígueme, entrega todo eso y sígueme. Imagínate, o sea, Dios hace cosas que para muchos es imposible o es algo fuera de lo común, pero es un reto y así Dios nos habla. Lo número 2 el día de hoy es que Dios nos invita a seguir su plan. Y si no lo seguimos, pues realmente va a ser difícil para Dios hacer diosidencias, porque en la vida no hay casualidades, hay diosidencias. Quiere decir que Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para nosotros, pero si nosotros estamos contra la contraria, contra la corriente, protestando, pues Dios no puede hacer el plan que Él tiene para nuestras vidas. Y esto lo podemos leer en 1 Samuel 9, del 1 al 17, que esto es algo maravilloso, cómo Dios llamó a Saúl y lo ungió. Esto es algo que realmente es una forma de darnos cuenta del cómo es que Dios se manifiesta en la obediencia. Saúl era era el más alto del pueblo en ese momento y era un muchacho joven y muy guapo. Y el Señor lo llama de una manera que le dice el papá a Saúl: ve y busca unos animales que se habían perdido. Así que él se fue con un siervo y tienes que leer toda la historia para poder entenderla, pero fue a diferentes lugares a buscar estos animales y ya se iban a devolver porque no los encontraron, y el siervo le dijo: mira, en tal lugar hay un siervo de Dios que es un profeta y que de pronto nos pueden decir dónde están los animales. Así que él le siguió la corriente, fue obediente al papá, buscó, tomó su tiempo y también siguió lo que el siervo le estaba diciendo y llegó donde el profeta Samuel. Y Samuel, lo que Saúl no sabía es que Dios le había dicho el día anterior que iba a llegar este muchacho a buscar ciertas cosas y que lo ungiera como el rey de Israel. Él fue el primer rey de Israel. Entonces imagínate, él obedeciendo, un muchacho joven, lo único que hizo fue seguirle la corriente al papá, ir a buscar estos animales, y Dios tenía preparado para él esto: bendecirlo como rey de Israel. Así que tenemos que seguir las invitaciones que nos hace Dios y no protestar. También como punto número 3 aprendimos que algo especial que Habacuc tuvo, y en el libro de Habacuc, que es muy bueno, que si tú lo puedes buscar aquí en el canal de YouTube donde yo lo tengo grabado, es que Dios trabajó con Habacuc para poder hablar y conversar con él. ¿Cómo así? Pues
Habacuc no tenía paciencia y lo único que hacía era protestar y ponerle quejas a Dios. Entonces, pues a Dios se le dificultaba, o a Habacuc se le dificultaba tener esta conversación con Dios, hasta que un momento cambió su actitud y empezó a tener paciencia y confianza en Dios. Y de esa manera fue que Dios se manifestó en la vida de él y le dio paz para seguir adelante. Así que es bueno que nosotros confiemos en Dios y tengamos paciencia. También, como punto número 4, es que Dios tiene un tiempo perfecto. Y esto lo podemos ver en la historia de José. Si tú ves Génesis del capítulo 30 hasta el capítulo 50, es que la vida de José no fue muy fácil. Primero porque lo vendieron sus hermanos, le quitaron la túnica que tenía, lo vendieron por 20 monedas de plata, lo compró un oficial del faraón. O sea, si tú ves Génesis 39, 11 al 20, es que empezó a verse que José tenía mucho favor donde él llegaba, pero desafortunadamente no era el tiempo de Dios para poder manifestarse según el plan de Dios. Entonces empezamos a ver que en Génesis 50, 20 dice que Dios lo hizo todo para bien, todo lo que tenía que pasar José. Todas las cosas malas que le pasaron a él, que lo vendieron, que lo cambiaron, que hicieron y esto, que lo metieron a la cárcel. Y tienes que leer la historia de él porque realmente es impactante cómo Dios salvó todo el pueblo, toda su familia y toda en ese tiempo esas personas para poder utilizarlo a él. O sea que ese era el plan divino perfecto de Dios. Así que hay que esperar en el tiempo de Dios. Y por último, cuando Dios te habla, tú tienes que prepararte. Cuando escuches a Dios, tienes que hacer las cosas por fe. Eso lo podemos ver en Génesis 22, cuando Abraham le dijo Dios a Abraham, tienes que hacer el sacrificio y sacrificar a tu hijo. Él, en vez de decir, no, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? En vez de protestar, él lo que hizo fue que acomodó todo y por fe dijo, Dios va a suplir. Y Dios suplió su vida, gloria al Señor. Suplió, le salvó la vida al niño y suplió el sacrificio, amén. Así que Dios es bueno, Dios nos ayuda diariamente. Cuando Él nos llama, Él suple. Cuando Él quiere hablar con nosotros, Él lo que está haciendo es por su misericordia guiándonos a poder caminar en ese destino divino, a hacer la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy yo le pido al Señor que nos ayude a reconocer cuando Él nos hable persistentemente, personalmente, cuando Dios por medio de su palabra nos habla, por medio de su Espíritu Santo, por el medio del Señor Jesucristo, por medio de tantas formas que Dios nos puede hablar, pero hoy pidámosle que nos ayude a poder reconocer su voz y a seguirlo. Así que Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio, Padre amado, que mañana terminamos con la obediencia, aprendiendo de que si tú, Señor, nos llamas y nosotros somos obedientes, entonces veremos la victoria. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que hicieron este taller y por tu amor y para que tú te glorifiques en cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu. Amén.